Hechos capítulo 16, verso 19. Pero viendo sus amos, son los amos de una adivina que leía las cartas del tarot y tiraba caracoles, y hacían mucho dinero con ella, vendiendo esos servicios. Se encuentran con Pablo, con Lucas, con Silas en su ciudad, y mire lo que ocurre luego de que Pablo echa fuera el demonio de adivinación. Verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, porque el demonio de adivinación fue echado fuera, arrestaron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante los autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿En qué consistió el alboroto? En libertar a una bruja, y enseñaban costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pero nosotros somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado, ¿qué dice ahí? Mucho. ¿Cuántos quieren avivamiento? Prepare su espalda, o yo. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero, escuche bien, mandando a el carcelero que los guardase. No, está bien, gracias. Mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró que los pies en el cepo. Estaban bien presos, bien presos. Verso 25. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, la espalda en carne viva, pero cantando. Y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas todas se soltaron. Ahora, leí todo esto para llegar al 27, porque el mensaje de hoy está en el 27 y en el 28. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Voy a leerlo nuevamente. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo clamó a gran voz diciendo: para, no lo hagas, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y el mensaje de esta tarde es: no lo hagas, no fue tu culpa. No lo hagas, no fue tu culpa. Dile al que está a tu lado: tranquilo, ten paz. No fue tu culpa. Díselo otra vez, pero díselo como que es de parte del Señor. Tranquilo, tranquila, ten paz. No fue tu culpa. Tome asiento y deme unos minutos, por favor. Hace unos meses el Espíritu Santo me dio esta palabra, y todavía esta mañana yo estaba divagando en el mensaje que yo iba a traer para este día. Y mientras estoy en mi plática con el Señor habló a mi vida y me dijo: hoy vas a hablar del carcelero. Hoy es el día en que vas a hablar del carcelero.
Este capítulo 15, capítulo 16 del libro de los Hechos, es impresionante lo que el Señor está haciendo. Cuando usted tenga oportunidad en esta semana, por favor, lea con calma esta palabra. Es extraordinaria. El apóstol Pablo, juntamente con Silas, con Lucas, con algunos colaboradores del ministerio, se dirigen en su segundo viaje misionero hacia Asia, y tratando de entrar a ciertos lugares, dice la palabra del Señor que el Espíritu no se los permitió. Eso parece contraproducente, parece extraño que usted quiera ir al lugar y el Espíritu Santo no le permita ir a ese lugar para hablar la buena noticia del Evangelio. Porque el plan que tenía el Espíritu Santo estaba más adelante en otro lugar. Y dice la Biblia que llegando a la región de Macedonia, dentro de esa región había una pequeña ciudad o una subregión llamada Filipos. Y el apóstol Pablo se ubica en Filipos y comienza el evangelio a expandirse de una manera poderosísima en esta ciudad. Posteriormente sale la carta de los filipenses. Y el apóstol Pablo rápido, el Espíritu Santo lo conecta con personas que iban a financiar el ministerio. Una de estas personas es una mujer de Dios llamada Lidia. Era una mujer empresaria que habría creído al evangelio y era una mujer próspera, hábil en los negocios. Y en la estadía de Pablo, Silas, Lucas y los colaboradores del apóstol Pablo, es Lidia la que sostiene el ministerio de los apóstoles en esa región. Pero dice el libro de Hechos capítulo 16 que cierta muchacha que era adivina, que tenía un negocio, en ese tiempo se practicaba la esclavitud, tenía unos dueños esa muchacha, los dueños de ella tenían un negocio rentable, muy rentable, de adivinación. Esta muchacha, los demonios que estaban dentro de ella siempre daban voces cada vez que Pablo pasaba, cada vez que pasaban los hombres de Dios. Ella decía: estos son hijos del Dios Altísimo, son siervos del Señor. Y esto, aunque era cierto, cuando viene de Satanás como que incomoda. Yo no sé si usted sabía, pero tú y yo no necesitamos que el Satanás ni el infierno nos tire piropos a nosotros. Si no lo permitió Jesús y no lo permitieron los apóstoles, tampoco lo permite la iglesia. Entonces en algún momento el apóstol Pablo se incomoda, se voltea donde la muchacha y sin pedirle permiso ni a ella ni a su dueño, reprende el espíritu de adivinación, el cual sale de la muchacha. Ella queda libre y se va a quiebra el negocio de adivinación. Ya las cartas no servían, ya los caracoles los tiraban y no decían nada. Ya no había adivinación en la ciudad. Así que ante esta crisis traen a Pablo, a Silas y a los alborotadores del evangelio ante los magistrados. Y este escenario se complica cuando a ellos los meten presos y van a la cárcel luego de haber sido azotados. Esta historia yo la he escuchado muchísimas veces y yo he predicado muchas veces de esta historia. Específicamente, y ¿verdad?, lo más que resalta, cuando en medio de la cárcel, el calabozo de más adentro, el más profundo, el que menos luz recibida, posiblemente el más apestoso, posiblemente el que más ratones tenía, posiblemente el más incómodo, con los cepos, con las cadenas, con las rejas, ahí era que estaba Pablo y Silas. Y todos sabemos que Pablo y Silas estaban cantando himnos, estaban, en alabanza y en adoración. Esto es bien poderoso, porque aunque Pablo y Silas estaban presos, su alabanza nunca estuvo presa. Yo lo voy a repetir otra vez. Esto es bien interesante, porque aunque te puedan detener el cuerpo, no podrán detener tu alabanza. Aunque puedan limitarte físicamente, no podrán limitar tu adoración. Mi cuerpo es limitado por una enfermedad, pero mi alabanza no. Mi cuerpo es limitado por una circunstancia, pero mi adoración no. Posiblemente las circunstancias puedan traer tristeza y congoja, pero mi alabanza no está sujeta a las circunstancias que están a mi alrededor. Así que vemos a un Pablo y a un Silas adorando en medio de una espalda hecha llaga y de un lugar sumamente incómodo. Y a la medianoche, esto es importante, porque la medianoche habla de un cambio de temporada. Y yo les dije hace un tiempo atrás, unas semanas atrás, que Dios opera siempre en temporadas. Hace 2 semanas atrás hablamos de que Dios opera en tiempos y en temporadas, ¿sí o no? Y hablamos de que siempre que se cierra una temporada,
y se abre una temporada, siempre hay un desafío entre medio. ¿Se acuerdan que hablamos de Abraham? Y cada desafío tiene que responderse con una experiencia de adoración. Estoy repasando algunas notas de las últimas semanas. Estamos cerrando las 12 de la medianoche. Se va cerrando el día, la temporada de la persecución, la temporada del azote, la temporada del mal contratiempo, la temporada del juicio injusto. Se está cerrando la temporada incómoda en donde me llevaron al magistrado y en donde mi cuerpo sufrió los azotes de predicar la verdad del evangelio. Pero en esa transición en donde estoy alabando y en donde estoy adorando sin darme cuenta, estoy entrando a un nuevo tiempo, y es el tiempo de la libertad y de la justicia de Dios. Entonces esto es bien importante, porque posiblemente tú estás en tu peor temporada, viviendo las 11:59 de la noche, pensando que el dolor es muy fuerte en tu espalda, en tu corazón, en tus emociones. Y vengo a decirte en el nombre de Jesús de Nazaret: no dejes de alabar, no dejes de adorar, porque el reloj está a punto de marcar las 12. Y si toca las 12 y te encuentras adorando, lo que va a suceder es que la tierra comenzará a temblar a favor tuyo. Transición. Estás en una transición, y la transición se responde con adoración. Dije que la transición se responde con adoración. Y adoración es obediencia, y obediencia es adoración. Y a veces la transición es llevar al muchacho al monte Moria, al lugar de sacrificio. A veces simplemente es decirle al Señor: yo no sé dónde están mis hijos, pero confío en tus promesas, los entrego emocionalmente, te los entrego a ti, Señor. Y mientras descanso en tus promesas, aunque veo oscuridad y siento el dolor del cepo en mis pies y la incomodidad de las heridas en mi espalda, estoy en una alabanza y en una adoración, porque sé que en cualquier momento el reloj marca las 12 y va a comenzar a temblar la tierra a favor mío. Yo no sé por qué estoy hablando de esto, porque yo no vine a hablar de Pablo y Silas. Adora, alaba. Que nada silencie tu alabanza y tu adoración al Señor. Esto es bien poderoso, porque déjame por lo menos tirarle esta antes de entrar con lo que venía en el día de hoy. Es que tengo que decirlo, porque mi alabanza en medio de mi oscuridad tiene la capacidad de libertar al cautivo. Tu alabanza en medio del día más oscuro y doloroso tuyo tiene la capacidad de hacer que el vecino tuyo que está cautivo en la celda de al lado sea libre. ¿Por qué tú crees que Satanás te quiere silenciar? Porque sabe que tu alabanza puede libertar a la muchacha que está bregando con los caracoles. Sabe que la adoración de una iglesia que no se detiene ante la persecución del sistema de este siglo tiene la capacidad de abrir las cárceles a un Puerto Rico que está cautivo. Entonces de repente tú tienes en Hechos capítulo 16 a un individuo que no conocemos su nombre, pero sí su oficio. Se llama el carcelero. El carcelero. Carcelero era un soldado romano y tenía una posición, debo decir, de autoridad. Era una posición de confianza. Escuche bien, era una posición de confianza, porque los enemigos del Estado estaban al cuidado de él. Los revoltosos de la ciudad, los que podían desestabilizar la unidad del Estado, el gobierno romano, estaban al cuidado del carcelero. Este hombre tenía una posición muy importante para el reino de Roma. De hecho, en las manos del carcelero estaban la vida y el cuidado de los presos, hasta que fueran ejecutados, hasta que fueran libres. La vida de ellos estaba en las manos del carcelero. La estabilidad del Estado hasta cierto punto dependía de que ese carcelero tuviera la capacidad de mantener al preso preso. De hecho, cuando el carcelero no cumplía con esa responsabilidad, él pagaba con su vida su mal trabajo.
Usted lo puede ver en Hechos capítulo 12, verso 19. Cuando en unos capítulos antes Pedro está preso y en una experiencia de oración y de intercesión de la iglesia, la cárcel del que estaba preso se abrió. Ahí tengo que repetirlo otra vez. En un proceso de intercesión de una iglesia que ora en la madrugada, el que estaba preso recibió un milagro. Cuando Pedro salió de la cárcel, interrogaron a los soldados. Los soldados no sabían qué había ocurrido con Pedro y pagaron con su vida. Así que lo que pasaba aquí en esta cárcel, la vida de este hombre estaba en juego. De hecho, no solamente la vida de este hombre estaba en juego, la estabilidad de su familia inmediata estaba en juego. Le voy a decir algo, quizás nosotros no podemos entender esto bien en nuestro contexto cultural, pero en la antigüedad, especialmente para este tipo de soldados, el honor era algo muy serio. El honor, el tú no cumplir de manera honorable con tu trabajo y vivir una experiencia de deshonra era lo más vergonzoso que ellos podían experimentar. Era mejor para ellos ser derrotados en batalla a ser despedidos bajo una experiencia de deshonra porque no hiciste bien tu trabajo. Mire lo que estoy diciendo. Era más honorable y mejor para ellos perder la vida dando su vida por el imperio, a que el imperio te despidiera porque no tuviste la capacidad de hacer bien tu trabajo y fueras expulsado de manera deshonrosa. Ellos preferían quitarse la vida. Cuando tú entiendes ese elemento cultural de la psiquis del soldado, tú puedes entender por qué este hombre actuó de la manera que actuó. Hechos capítulo 16, verso 27, dice que la tierra comenzó a ¿qué? La tierra comenzó a temblar. Y el carcelero se despertó a medianoche y lo primero que vio fue que todas las celdas estaban ¿qué? Abiertas. Deshonra. Todas las celdas que yo he mantenido firmemente cerradas, diligentemente cerradas, ahora están abiertas. Deshonra. Algo no hice bien, algo pasó que lo que se supone que estuviera ocurriendo ahora bajo mi responsabilidad no está ocurriendo. Ante lo que sus ojos ven, viene un pensamiento. ¿Cuántos saben que lo que tú piensas es resultado de lo que tú procesas por tus emociones? Por eso es bien importante que tú cuides lo que ves, que tú cuides lo que escuchas. Porque nosotros pensamos aquello que procesamos por nuestros sentidos. Y dice la Biblia, el verso 27, que él que vio las cerdas abiertas y rápido tuvo un ¿qué? Un pensamiento. ¿Cuál fue el pensamiento? Todos los presos se han ¿qué? Se han escapado. Ahora, ese pensamiento era cierto. Ese pensamiento no era cierto. Y muchas veces lo que nosotros pensamos a través o como resultado de lo que estamos viendo con nuestros ojos es un pensamiento equivocado de algo que estamos procesando con nuestra vista o algo que estamos procesando con nuestro oído. Y muchas veces nuestros pensamientos están totalmente fuera de la realidad. Y a veces es bien difícil que saquen a uno de ese pensamiento. ¿Por qué? Porque es que mis ojos lo están viendo. Que mis ojos lo están viendo. Es como cuando el doctor te da un diagnóstico y tú tienes el papel que te dice positivo. Y viene alguien de parte del Señor y te dice: yo soy Jehová tu sanador. Y tú estás abrazando lo que tu vista está viendo en un papel. Y si tú no tienes el discernimiento del Espíritu, pudieras estar abrazando un pensamiento que está siendo procesado por algo que tu vista está viendo, que aunque es la realidad, no es la verdad suprema del Eterno. Y eso es lo que está pasando con este hombre. Está a punto de tomar una decisión errada por un pensamiento equivocado
que está procesando por algo que sus ojos están viendo. Entonces, el terremoto ocurrió, ¿sí o no? Pero no fue culpa del carcelero. Las celdas se abrieron, pero no fue culpa del carcelero. Las cadenas se soltaron, pero no fue culpa del carcelero. Y aún así, aunque todo lo que está ocurriendo a su alrededor no es culpa de él, él se está adjudicando una responsabilidad muy grande, de mucho peso en su corazón. Yo lo voy a repetir otra vez. Las rejas se abrieron, no fue su culpa. Los cepos se abrieron, no fue su culpa. La tierra tembló, no fue su culpa. Su trabajo se echó a perder, no fue su culpa. Y aún así, él está a punto de tomar una decisión contra su vida por algo de lo cual él no fue responsable. Yo vengo a hablar hoy del carcelero. Me encanta cómo Pablo adoró. Trato de imaginármelo cómo Silas adoró. Y celebramos su alabanza y celebramos el milagro. Pero en medio de esa experiencia milagrosa hay un hombre que está sufriendo. En medio de esa experiencia de gloria de Dios hay un hombre que está a punto de atentar contra su vida. En medio de esa experiencia gloriosa que va a ser el milagro que va a ser predicado por muchas semanas en el Green Palace, en Ebenezer, lugar de nuevos comienzos, hay alguien allá cerquita que se está echando la culpa de algo que ocurrió, que lo está afectando a él y que no es culpa suya. Y esto es bien interesante, porque yo me atrevería a decir que por cada milagro que yo recibo hay un carcelero cerca. Yo me atrevería a decir en esta tarde que por cada gracia de Dios manifestada en mi vida, si yo miro para el lado, hay un carcelero que está llorando. Por cada favor inmerecido que me alcanza, hay una lágrima de alguien que se está echando la culpa por algo que está sufriendo, que está tocando su corazón y que posiblemente no es su culpa. Y mientras yo estoy en mi celebración, viendo la gracia y el favor de Dios, tengo que alzar un poco la vista, porque posiblemente alguien cerca de mí y cerca de mi experiencia de gloria va a tomar una decisión fatal que va a afectar su vida y la vida de los suyos. Vengo a hablar hoy del carcelero. Y le vengo a hablar a una iglesia que tiene la única voz que posiblemente evite que el carcelero se eche sobre su espada. Yo no sé cuántas personas habían en la cárcel. Yo no sé cuántos soldados habían allí. Yo no sé cuántos presos habían allí. Yo no sé si eran 50, si eran 100, si eran 200. Yo sé que en medio de toda esa multitud solamente una voz podía evitar que el carcelero atentara contra su vida. ¿Usted sabe cuántas voces escucha el mundo? Las personas que están en crisis ahora mismo en la sociedad, pasando por diferentes momentos, quebrantos, enfermedades, situaciones, están escuchando voces y voces y voces y voces y voces y voces y voces. Y ninguna de esas voces le hace sentido. Ninguna de esas voces puede saciar su necesidad. Ninguna de esas voces puede llegar al quebranto de su corazón. Solo la voz de la iglesia tiene la capacidad de poderle decir al carcelero: detente, hay esperanza, no lo hagas, estamos aquí. No es como tú estás pensando. El mundo tiene un pensamiento y es un pensamiento errado, porque el pensamiento que tiene el mundo ha sido procesado a través de sus ¿qué? De sus 5 sentidos humanos. ¿Usted sabe cómo la palabra le llama eso? Las obras de la carne,
vivir en la carne. Pero bendito el día que se levante una iglesia en medio de un día oscuro, en medio de una noche de quebranto. Bendito el día que se levante una iglesia a las 12 de la medianoche con un grito de esperanza. Bendito el día que se levante una voz profética a las 12 de la medianoche y le diga al mundo: mira, no es como tú piensas, hay esperanza, detente, toma otra decisión. La decisión no es la que estás tomando, hay esperanza. Yo no sé si tú eres parte de esa iglesia. Cada día se estima que se suicidan sobre 3,000 personas en el mundo. Eso es aproximadamente una persona cada 2 segundos. 15 personas por minuto. 1 millón de personas al año. Y muchas de estas personas lo que tienen como esperanza y escapatoria a su falsa interpretación de la realidad es quitarse la vida. Porque en su pensamiento lo que ellos dicen es: creo que lo mejor que me pudiera ocurrir es yo quitarme la vida. Yo terminar mi carrera como soldado, que me maten y me ejecuten públicamente, y que mis hijos y mi familia sean testigos de esa deshonra, y que sea burla para mi familia. Yo prefiero mejor morir bajo mis propias manos. Un pensamiento equivocado. Y nosotros los seres humanos somos extremadamente frágiles. Cualquier cosa nos puede tambalear. El mal manejo de una pérdida de empleo, el mal manejo de las finanzas, el mal manejo de un diagnóstico de salud. Esto es contraproducente. Hay personas que atentan contra su vida porque no pueden soportar el que sea dado positivo a un diagnóstico de cáncer. Dicen: no voy a morir de cáncer, mejor prefiero morirme. Crisis en las familias. Un mal manejo de una experiencia de divorcio. Y se necesita una iglesia, escúchame bien, Ebenezer, se necesita una iglesia con la sensibilidad suficiente para que le diga al carcelero: no lo hagas, no fue tu culpa. Lo que ocurrió no fue tu culpa. Lo que ocurrió con tu esposo no fue tu culpa. No seas tan severa contigo misma. Le estoy hablando a alguien de parte del Señor en esta hora. Lo que ocurrió con tu esposo no fue tu culpa. No seas tan severa contigo. Lo que ocurrió con tus hijos no fue tu culpa. No sigas buscando dentro de ti la causa o las razones. Mientras sigues haciendo eso, lo que estás añadiendo es tristeza sobre tristeza, culpa sobre culpa. Vengo a decirte hoy en el nombre de Jesús de Nazaret: ten paz. No es como tú piensas. No fue tu culpa. El apóstol Pablo hizo varias cosas y quiero que las anote, porque es lo que la iglesia necesita hacer en este tiempo, y gritarle al mundo lo siguiente. Lo primero que hizo el apóstol Pablo, verso 28, fue que gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Lo comenté hace unos minutos. Necesitamos en este tiempo, hoy más que nunca, una iglesia sensible. Una iglesia sensible.
Mire, si bastante tenemos ya con el acusador que se llama diablo, la serpiente antigua, Satanás, acusándonos, para que venga alguien más a acusarnos. ¿O no? Bastante tenemos con el diablo para que venga alguien más, para que yo venga yo a decirle a alguien que tú eres el culpable. Mire, cuando yo empiezo a echar culpa, Satanás dice: ay, gracias, me puedo ir de vacaciones porque tú estás haciendo mi trabajo. Sigue, lo estás haciendo bien. Le hacemos las vacaciones al diablo. Se necesita una iglesia que tenga un grito, no un grito de juicio, un grito de esperanza. No un grito de culpa, un grito de esperanza. No un grito de te lo dije, un grito de esperanza. Detente, hay esperanza. Lo segundo que hizo el apóstol Pablo, tomó tiempo para atender al carcelero sin discriminarlo. Tomó tiempo para atender al carcelero sin discriminarlo. Quizá para nosotros no es tan difícil, pero para un judío en ese tiempo, ser de aliciente a un soldado romano eran otros 20 pesos. Porque el soldado romano representa al Estado que está oprimiendo al pueblo. Y no solamente el soldado romano representa al que está oprimiendo al pueblo. Estamos hablando de que este individuo es el carcelero que está cuidándolo a él. Por favor, ponte en los pies del apóstol Pablo. Estás cantando con la pastora Larisa: la tierra tiembla, porque ante la presencia de Dios tiembla la tierra, y Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, mientras tú estás celebrando su presencia, y mientras tú estás celebrando el gozo, la alegría, la paz, el júbilo, se abre la celda y tú dices: a Joyir Crispín, por aquí aquí está mi milagro. Si tú alzas tu mirada, vas a ver a alguien a punto de tomar una decisión trágica. Ah, pero ¿quién es ese? Ah, sí, ese es un mundano. Ay, pero ¿quién es ese? Ay, ese es un soldado. ¿Y quién es ese? Ay, ese ni siquiera es judío. Ah, pero ¿quién es ese? Pásale por el lado, muchacho. Aprovecha ahora que está ahí confundido con su espada. Pásale por el lado, que él mismo se está autodestruyendo. Mira cómo Dios hace justicia. Insensible. No, porque así Dios pelea mis batallas. Insensible. No le llames justicia de Dios la destrucción de tu prójimo, por el cual Él pagó la sangre de su Hijo amado en la cruz del Calvario. Está a punto de irse a la eternidad alguien que, aunque no piensa como tú, la sangre fue derramada por Él. Está a punto de irse a la eternidad sin Cristo alguien que, aunque no viste como tú, que aunque físicamente no se parece a ti, quizás te hizo la vida de cuadrito, es alguien por la cual el Hijo de Dios derramó su sangre. Y estaría tremendo que tú celebraras tu milagro, que las rejas se abrieron, que el cepo se cayó y que tienes vía libre para salir. No seas religioso, no le pases por el lado al soldado y le llames: Dios está haciendo venganza de mis enemigos, a alguien que la sangre fue derramada por Él. Detente. Deja de celebrar tu milagro un momento y levanta al caído. El carcelero está gimiendo. Yo puedo sentir el llanto del carcelero desesperado. ¿Sabes cuántos carceleros están al lado nuestro? Y nosotros celebrando la gloria de Dios. ¿Sabes cuánta congoja hay a nuestro alrededor? Y nosotros celebrando cada domingo. ¿Sabes cuánta tristeza te encuentras en la fila del puesto de gasolina? ¿Cuánta tristeza hay alrededor tuyo en tu calle, donde tú vives, en tu comunidad? ¿Sabes cuánta tristeza hay en las redes sociales? ¿Sabes cuántos carceleros se están arrojando sobre sus espadas porque no encuentran esperanza?
mientras tú y yo seguimos celebrando que la cárcel se abrió y le estamos pasando por el lado día a día. Se necesita, queremos hablar de avivamiento, se necesita una iglesia sensible. Sensible. Una iglesia que sepa cuándo es el momento de hacer ruido y de adorar, pero que sepa también cuándo es el momento de dejar la celebración y decirle al carcelero: ten paz, tranquilo, todo está bien, no tomes esa decisión. El apóstol Pablo tomó tiempo para atender esa necesidad. No le importó si era romano, no le importó si fue el último azote, lo recibió de él. No le importó si él fue el que le puso el cepo y lo apretó hasta que sangrara sus piernas. A él no le importó eso. Él gritó: no lo hagas, todo está bien. El apóstol Pablo tomó tiempo para hablar con alguien que no se supone que hablara. El apóstol Pablo tomó tiempo para hablar con alguien con el cual se supone que él no hablara. El apóstol Pablo tomó tiempo para hablar con alguien que en el círculo teológico le dijeron: no hables con él. El apóstol Pablo tomó tiempo para dialogar con alguien que en su círculo religioso le dijeron: no te contamines, no hables con este tipo de personas. Pastor, ¿y qué podemos hacer con los carceleros que nos encontramos? Dale una instrucción clara, como hizo Pablo. Anótalo, dale una instrucción clara. Dale una instrucción clara. ¿Cuál fue la instrucción? No te quites la vida. No te divorcies. Dale una oportunidad al Señor. No hagas esto, no hagas lo otro. Para, detente. Deja que Dios opere. Déjame ayudarte. Dale una instrucción clara. Clarifica su falsa percepción. El mundo tiene una falsa percepción de la realidad. Clarifícase la iglesia. El mundo no sabe lo que está bien y lo que está mal, porque el que está estableciendo la norma que el mundo está utilizando como referencia es el gobierno, es Netflix, es YouTube, son las redes, es Univisión, es CNN. Por eso el mundo está confundido. El mundo tiene una mente, una melcocha, y necesita una iglesia que le aclare la mente y le diga: así dice el eterno Dios, así dice el Señor. Y ese mensaje no viene del gobierno. Ese mensaje que clarifica los pensamientos no viene del Estado. Ese pensamiento no viene del sistema de este mundo, no viene de los medios noticiosos. Es la única voz en la tierra que le puede clarificar la mente al carcelero, la tiene la iglesia. ¡Ey! La cárcel se abrió, pero tranquilo, no pienses así. Todos estamos aquí. ¿Sabe cómo se llama todo eso que yo acabo de decir ahora? Eso se llama ministrar. Y tú que estás orando por un ministerio hace tiempo, ¿tú quieres un ministerio? Atiende al carcelero. Ministrar significa servir. Ministro significa siervo. ¿Tú quieres ministerio? Búscate un carcelero. Vas a encontrar muchos. Muchos. Búscate un carcelero. Anota lo siguiente. A causa de esta conversación que Pablo tuvo con el carcelero, sucedieron unas cuantas cosas interesantes. Richard, escúchate esto. Número 1, la muerte de alguien aturdido y desesperado se evitó. La muerte de alguien que estaba aturdido y desesperado se pudo evitar. Esa muerte puede ser una muerte física de alguien que esté atentando contra su vida, como pasó hoy en la tarde, que alguien se quitó la vida en Puerto Rico. Esa muerte que se puede evitar posiblemente es la muerte de un matrimonio, es la muerte de un negocio, es la muerte de un proyecto,
El apóstol Pablo evitó la muerte de alguien que estaba aturdido. Número 2, a causa de esta conversación del apóstol Pablo con el carcelero, vino salvación al carcelero y a su familia. Vino salvación al carcelero y a su familia. Esto es bien importante, porque cuando la mente del carcelero es clarificada y él entiende que lo que ocurrió no fue su culpa, lo que viene como consecuencia es salvación y restauración en su casa y en su hogar. Yo no sé, tengo que repetir eso otra vez. Cuando el carcelero es clarificado en sus pensamientos y él comprende que lo que ocurrió, aunque ocurrió, no estamos negando la realidad del terremoto, no estamos negando la realidad de la celda abierta, no estamos negando la realidad de que el cepo está ahí abierto, no estamos negando la realidad de que pudieran haberse escapado todos, no estamos negando esa realidad. Lo que estamos diciendo es que no fue tu culpa. Y cuando el carcelero entiende y clarifica esos pensamientos, lo que viene como consecuencia de esa intervención es salvación en su casa, salvación en su hogar. Sus hijos fueron restaurados, su esposa fue restaurada, su matrimonio fue restaurado, su casa fue puesta en orden. Vino salvación que fue notoria a toda la ciudad. El carcelero fue salvo y fue bautizado en las aguas. ¿A causa de qué? A causa de alguien insensible que dejó la celebración de su milagro para evitar que él tomara una decisión fatal por algo que no era su culpa. No te eches tanta la culpa. Es más, te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Aunque tengas parte de culpa, te vengo a decir hoy en el nombre de Jesús de Nazaret que la gracia de Dios es más que suficiente. Vengo a decirte que su gracia te restaura, que su gracia te levanta, que su gracia te quita la culpa. Número 3, a causa de esta conversación el apóstol Pablo provocó que lo que parecía un caos, las rejas se abrieron, la gritería de los soldados, el escarceo, lo que parecía un caos y que en efecto era un caos, el apóstol Pablo lo trajo al orden. ¡Ey! Se me calma todo el mundo aquí. Usted que está ahí, métase para adentro, avance. Usted no se va a salir de aquí. Pero es que se abrió la cárcel. Métase, avanza. ¡Ey! Carcelero, detente. Aquí estamos todos. No tomes una decisión en contra de tu vida. $20, $25, $30, $50 celdas abiertas y un montón de presos locos por salir de ahí. Ven la oportunidad. A nadie le importa que el carcelero se mate, es más, lo celebran. Se necesitaba alguien con autoridad y con una alta dosis de sensibilidad y de amor que dijera: se mete todo el mundo en la reja, que de aquí nadie sale, el caos viene al orden de Cristo ahora. Yo no sé si habrá una iglesia lo suficientemente ungida y amorosa que pueda traer al orden el caos que está allá afuera. Te voy a decir algo tan extraordinario que me cuesta procesarlo. Nos conviene, iglesia, nos conviene tener el corazón de Pablo y de Silas. No solamente por el carcelero y su familia. Cuando usted estudia esta porción de la palabra, el milagro de Pablo y de Silas en la cárcel, ¿usted sabe quién lo completó? Lo completó el carcelero, el mismo con el cual él intervino y le dijo: detente, no lo hagas. Anota lo siguiente: cuando usted lee el capítulo 16 hasta el verso 35,
se da cuenta que pasaron varias cosas interesantes luego de que Pablo habló con él. La primera, anótalo, el carcelero curó y lavó las heridas de Pablo y de Silas. En ocasiones Dios va a usar a las personas y el entorno al que tú ayudaste para que a través de ellos tu milagro se complete. Lo voy a decir nuevamente porque esto hay que procesarlo poco a poco. En muchas ocasiones Dios va a usar a las personas y el entorno al que tú ayudaste para que a través de ellos tu milagro se complete. El verso 33 del capítulo 16 dice que el carcelero lavó las heridas de Pablo y de Silas. Esto es bien poderoso, porque el Señor abrió la celda pero no curó sus heridas. Escucha bien, Dios abrió la celda pero no curó las heridas. Y el milagro requería de varias cosas, entre ellas que sus heridas fueran atendidas. Y cuando el carcelero viene en sí y su pensamiento irracional de terminar con su vida es borrado y clarifica su realidad y dice: no, espérate, es verdad y esperanza, esto que ocurrió no es culpa mía. Él saca a Pablo y a Silas, los lleva a su casa y cura las heridas de ambos. Lo que no sucedió en la cárcel, sucedió en la casa del carcelero. Déjame decírtelo de otra manera. Lo que no sucedió en la cárcel, sucedió con aquella persona que tú estuviste ayudando en su momento de crisis y necesidad. El milagro que comenzó en una temporada, Dios lo terminó en otra con la misma persona a la cual tú ayudaste. Y sabe una cosa, Dios lo hace así a propósito. Dios lo hace así a propósito. ¿Sabes para qué, Andrés? Para que tú y yo no nos creamos el guille, no nos echemos el guille. No, porque mi gran alabanza, mi gran adoración provocó un terremoto. Las cárceles se abrió. Hasta el soldado terminó con su vida. Dios hizo justicia. De una manera milagrosa vino un fuego y curó mis heridas. Pamplinas. La cárcel se abrió por misericordia. Y cuando tú entendiste esa misericordia de Dios, tú obraste en misericordia con aquel que se iba a quitar la vida. Y luego que él fue restaurado, él se movió en misericordia y te vio la necesidad en ti y sanó las tuyas. Porque la gloria es del Señor siempre, siempre. Por eso tú estás sembrando hoy en carceleros que van a ser restaurados, y esos mismos carceleros dentro de 1 año, 5 años, 10 años se van a encontrar contigo, y a través de ellos vendrá el pan que alimentará a tus hijos, a través de ellos vendrá el vestido que usarás en tu cuerpo, a través de ellos se abrirá la puerta que tú necesitas para la próxima temporada. Te conviene actuar como Silas y te conviene actuar como Pedro. Otra cosa extraordinaria que ocurrió en la casa del carcelero, número 2, el carcelero lo sentó a su mesa y le sirvió comida. Ponte de pie. Terminamos esta experiencia con estas últimas palabras. El carcelero curó las heridas de Pablo. El que fue curado ahora está curando. El que fue sanado emocionalmente ahora está sanando físicamente al otro. Número 2, el carcelero lo sienta en su mesa. Lo sienta en su mesa, en el lugar más íntimo que tiene una casa, la mesa, un lugar familiar, y le da de su comida. A veces el que tú salvaste de caer a través de la espada, Dios lo usará en el día de mañana para alimentarte y cubrir tus necesidades. Mire, a veces han venido personas donde mí y han puesto una ofrenda en mi mano, y yo no sé ni quiénes son. Y uno se pasma. Y uno dice: pero ¿y quién es usted? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? No, lo que pasa es que yo tengo que darte esto, porque hace 5 años atrás
usted hizo tal y tal y tal cosa. Y si no llega a ser por aquella palabra, y si no llega a ser por aquello que usted hizo, a veces son cosas que uno hasta se lo ha olvidado. Y después uno dice, diantre, es verdad. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Lo que está ocurriendo es que llegó la temporada de que el carcelero me sienta en su mesa para darme del pan que yo no tengo, pero que él sí tiene. Te conviene actuar como Pablo y como Silas. Número 3. Mira cómo el milagro se completa. Verso 36. El carcelero le dio a Pablo y a Silas la buena noticia. La buena noticia. Digo otra vez por tercera vez. La buena noticia de la libertad que ya Pablo y Silas iban a tener. Y les dice en el verso 36: salgan y márchense en paz. Para. ¿Acaso no fue Pablo el que le estaba dando la buena noticia al carcelero? ¡Ey! No atentes contra tu vida. Tengo una buena noticia, todos estamos aquí. Pero pasando el tiempo, ahora es el carcelero el que le da la buena noticia a Pablo. Pablo, Silas, tengo una buena noticia. Luego de este banquete en la mesa de mi casa, ustedes pueden irse en paz. Un ciclo, es un ciclo. Es un ciclo. Yo sano a alguien, pero ese me sana luego. Yo sostengo a alguien, pero ese me sostiene luego. Yo estoy abrazando a alguien en su dolor, pero ese es el que me va a abrazar a mí mañana en medio de mi dolor. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y vengo a decirte hoy, porque posiblemente en medio de nosotros hay algunas personas que han estado sufriendo algún dolor, algún peso de culpa fuerte en esta temporada de su vida, porque las cárceles se abrieron, porque la noche está oscura, porque tienes una vergüenza encima, porque piensas que los presos se fueron y sientes la vergüenza de lo que está pasando en tu entorno. Y vengo a decirte hoy, como profeta de Dios, ten paz. Esa vergüenza que sientes no viene de Dios. Esa tristeza que sientes no viene de Dios. Ten paz, todo está bien. No fue tu culpa. No fue tu culpa. Cuando tú tengas un cambio en tu pensamiento, celebra lo que viene por delante, porque lo que viene es salvación en tu casa. Pero si tú sigues abrazando la culpa, ¿y qué fue lo que yo hice? ¿Y qué fue lo que hice mal? ¿Y por qué sucedió esto? ¿Y por qué tembló la tierra? ¿Y por qué se abrió la reja? Yo debí ponerle 2 candados a esa dichosa reja. Mira los cepos no sirven. Yo debía hacer un informe allá a Roma diciendo que me trajeran al herrero para que trabajara mejor con esa cerradura. Mira para ver cómo está eso. ¿Qué va a pensar mi esposa? ¿Qué van a pensar mis hijos? ¿Qué van a pensar los vecinos? Ahora que yo tenía un plan fabuloso como soldado, ahora todo se ha venido al piso. Mejor me voy a quitar la vida, mejor me mudo, mejor me voy al Everest, mejor me voy al fondo del mar, donde me escondo. Y el Señor te dice: venga a mi presencia, todo está bien, 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 ten paz, todo está bien. Pastor, pero que usted no sabe. Usted no sabe, tengo la espalda en carne viva. Ven a la mesa con el maestro y cena con él. No veo esperanza por delante. Cuidado con la decisión que vas a tomar. Escucha bien lo que te voy a decir. Aquí todo el mundo conmigo. Escucha bien. Hay un 99% de probabilidad de fallar en las decisiones que tomamos cuando las tomamos en medio de una experiencia de dolor y de quebranto. Las probabilidades son altísimas. 99% de errar, de equivocarse, Monserrate, cuando tomamos decisiones en medio de la noche, de una noche de quebranto y de dolor. ¿Y qué hago?
Venga a su presencia. Descansa. Suelta esa espada. Esa espada no fue hecha para que tú te agredieras. Esa espada fue hecha para que tú alumbraras. Amén.